Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera, para soportes y techos, ladrillo sin coser para las paredes, especialmente de casas, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y materiales, especialmente el bronce para detalles decorativos. Los arquitectos de la época arcaica y clásica usaron estos materiales constructivos para edificios religiosos, cívicos, domésticos, funerarios y recreativos. El adobe se reservaba para las construcciones más pobres y sin importancia. La arquitectura griega se divide en tres periodos. El periodo arcaico tardío es la primera etapa, tiene varias fases. Comienza a principios del primer milenario antes de Cristo y se cierra en el primer tercio del siglo V. El periodo clásico es la segunda etapa, que se corresponde con los siglos V y IV antes de Cristo. Y el periodo helenístico es la tercera y última etapa del arte griego. Se extiende desde el siglo III antes de Cristo hasta mediados del siglo II antes de Cristo, tomándose como fecha simbólica el cierre del año 146 antes de Cristo, cuando la ciudad de Corinto es conquistada por los romanos. Teatro, el segundo tipo de edificio griego en orden de importancia. Después de los templos son los teatros, siendo los primeros edificios en Occidente destinados a espectáculos. Cada ciudad griega contaba con uno. Los teatros se usaban tanto para reuniones públicas como para interpretaciones dramáticas. Estas actuaciones se originaron como ceremonias religiosas vinculadas con el culto a Dionisos. Evolucionaron hasta asumir su estatus clásico como la más alta forma de cultura griega en el siglo VI a.C. Se construían al aire libre sobre una colina en las afueras de la ciudad. Las gradas tenían forma semicircular y se asentaban en la ladera de un cerro. Las gradas estaban en torno a un círculo central llamado orquesta. Tenían el suelo de tierra. Allí se colocaban los músicos, se bailaba y se situaba el coro. En el escenario quedaban detrás de la orquesta y estaba cerrado por un sencillo muro. En los laterales estaban los parodos o parodoi, pasillos que separaban el auditorio de la escena. Arquitectura militar. Los griegos defendieron desde antiguo sus ciudades con murallas, que dieron lugar a los recintos fortificados que llamamos acrópolis. Casas y planeación urbana. Fuera de los edificios singulares, lo cierto es que las aglomeraciones urbanas en las ciudades-estado griega no debieron seguir ningún plan predeterminado. Las calles serían estrechas y tortuosas, con edificios apretujándose unos contra otros. Se atribuye el hipódamo de Mileto, que floreció a mediados del siglo V a.C., la idea de un plano urbanístico regulador. Órdenes de la arquitectura griega, estilo arquitrabado. Orden dórico. El estilo dórico es el más rudo y se empleaba en exteriores, especialmente de los templos dedicados a los dioses varones. Orden jónico de Guido. El estilo jónico se empleaba en interiores o exteriores de templos dedicados a divinidades femeninas. Resultaba elegante y refinado frente al dórico, por lo que se asociaba con la gracia y delicadeza de lo femenino. Era más relajado y decorativo que el dórico. Y el orden corintio. Al igual que el estilo jónico, el corintio se empleaba en interiores o exteriores de templos dedicados a divinidades femeninas. Sin embargo, su capital La arquitectura griega se desarrolla a partir de principios del primer milenio antes de Cristo. Puede estar decorado Hay o que no. diferenciar período arcaico, primer tercio del siglo V, período clásico siglos V y VI, y período helenístico desde el siglo III antes de Cristo a mediados del siglo II. La arquitectura griega se vale de una proporción de la armonía con el hombre. Es de gran perfección técnica y de gran calidad. Está representada sobre todo por los templos construidos según los principios arquitectónicos que hacen diferenciarlos en los diversos órdenes o estilos: dórico, jónico y corintio. La carga de cualquier edificio griego se dispone horizontalmente, utilizando el arquitrabe y el arco excepcionalmente. Esta gran masa horizontal recibe el nombre de entablamento. El orden dórico. Partes. La inferior es un ancho listón de piedra.
El arquitrabe. Sobre él se monta el friso dividido en espacios cuadrados, donde alternadamente se disponían los triglifos y las metopas que generalmente se decoraban con relieves. Los triglifos asomaban en el arquitrabe por unas terminaciones llamadas gotas. Todo quedaba cubierto por la cornisa, que con su vuelo protege al templo de la lluvia. Bajo la cornisa se disponen los mútilos. El orden jónico. Las columnas son más altas y delgadas que en el dórico. El fuste se apoya en una pieza intermedia llamada basa, formada de dos molduras convexas que contiene una cóncava llamada escocia. El arquitrabe difiere también del dórico ya que está dividido en 3 listones horizontales. El friso forma una banda corrida a veces decorada con relieves. La cornisa posee menos vuelo que el estilo dórico, estando enriquecida con 2 fajas de ovas y dentellones. El orden corintio. Es muy semejante al jónico, siendo la diferencia principal el capitel, que está constituido por hojas de acanto y unas reducidísimas volutas en los ángulos con otras intermedias llamadas caulículos. También se habla de un orden cariático por el empleo de cariátides, figuras de mujer que sustituyen a la columna. El tamaño de las columnas corresponde a la proporción basada en la medida del diámetro del fuste en su base. Deriva de la vivienda privada, destaca por la hermosura de sus exteriores, pero existe también un concepto espacial en el interior. La arquitectura romana. Obras de ingeniería. Las principales obras de ingeniería son los acueductos, las calzadas y los puentes. Los acueductos. Un acueducto es un sistema que permite transportar agua desde un lugar en el que ésta está accesible hasta un punto de consumo distante. Si el nivel es lineal, se transporta el agua en forma de alcantarillas. Si el terreno se eleva, queda soterrado y se forman galerías subterráneas llamadas especus. Si la depresión es muy fuerte, se recurre a la construcción de sistemas de arquerías que sostienen el canal y lo mantienen al nivel adecuado. Las calzadas romanas. La calzada romana era el modelo de camino utilizado por Roma para la vertebración de su imperio. Las calzadas también tuvieron gran influencia en la difusión de la nueva cultura y en extender por todo el imperio la romanización. El proceso de construcción de una calzada consistía en varias fases diferenciadas, que proporcionaba a estos caminos una tremenda durabilidad, que en algunos casos ha permitido que lleguen a nuestros días. Previamente a la construcción se allanaba el firme. En primer lugar, se delimitaba la anchura de la calzada mediante 2 zanjas paralelas. Posteriormente, se extraía la tierra entre estas zanjas hasta una profundidad de más o menos 1,5 metros. En el fondo de la zanja resultante se introducía piedra en bruto, estatumen. Sobre este estatumen se colocaba un relleno de arena o grava, rudus. Finalmente, se revestía la superficie de la calzada con piedra triturada, núcleos, y se cubría con losas de piedra dispuestas de forma regular, pavimento. El miliario es una columna cilíndrica que se colocaba en el borde de las calzadas romanas para señalar la distancia cada 1000 pasos, es decir, cada milla romana, lo que equivale a una distancia de aproximadamente 1450 metros. Los puentes romanos. El arco fue usado por primera vez por el Imperio Romano para puentes y acueductos. Los puentes basados en arcos podían soportar condiciones que antes se habría llevado por delante a cualquier puente. Los romanos también usaban un tipo de cemento llamado pozzolana, mezcla de agua, lima, arena y roca volcánica. Cuando Roma empezó a conquistar la mayor parte del mundo conocido, iban levantando puentes de madera, más o menos permanentes. Cuando construyeron calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada.